La Macedonia andina, la transformación de Bolivia hecha por el mariscal Andrés Santa Cruz, del historiador Philip T. Parkerson. Página 39, parte 3. Participación en la política y el gobierno tras la independencia. Como jefe del Estado Mayor del Ejército Unido de Liberación, Andrés Santa Cruz cruzó el río Desaguadero en otoño de 1825 para ocupar las provincias altas. El general en jefe Antonio José de Sucre convocó una asamblea constituyente para decidir el futuro de la audiencia de Charcas. Santa Cruz fue elegido miembro de la Delegación de la Paz en la Asamblea General de las Provincias de Charcas, pero dudó en aceptar. Como militar de alto rango y ciudadano de la República de Perú, no creía que debiera o pudiera aceptar ese nombramiento sin el permiso del gobierno peruano. La razón subyacente de la reticencia de Santa Cruz a unirse a la asamblea de la audiencia de Charcas era que estaba seguro de que se decidiría por la independencia. Él, por el contrario, creía que lo mejor era que la audiencia de Charcas y el Perú permanecieran unidos. Santa Cruz pidió consejo a Bolívar, que tenía todo el poder político y militar en Perú. El Libertador le propuso que no ocupara el escaño en la asamblea, aunque cuando recibió la respuesta de Bolívar, Santa Cruz ya había declinado el nombramiento. Durante casi 15 años, Santa Cruz había combatido de arriba a abajo en los Andes, desde Quito hasta Tarija, una experiencia que reforzó su convicción de que las provincias altas debían seguir como parte de una nación pan-peruana, un deseo compartido por muchos charquinos, especialmente en la ciudad de La Paz. Cuando la Asamblea declaró la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825, un decepcionado Santa Cruz cuestionó la sensatez de esta decisión y si resistiría el paso del tiempo. El mariscal Sucre nombró al general Santa Cruz como presidente, abre corchetes, prefecto, cierra corchetes, del Departamento de La Paz por instrucción del Libertador. Bolívar lo conocía por su valía y capacidad y reconocía que sus múltiples talentos serían de gran utilidad en ese cargo. Además, pidió a Sucre que hablara con Santa Cruz de sus intenciones para con Perú y la futura Bolivia, convencido de que éste las aprobaría. Sucre le nombró entonces presidente del departamento de Chuquisaca. Santa Cruz, que deseaba un descanso tras los largos años de guerra, habría preferido una comisión en Europa, pero aceptó el cargo que la Asamblea General de la Audiencia de Charcas confirmó en julio de 1825. Durante su breve mandato en Chuquisaca, el general paceño pidió permiso a la Asamblea General para erigir estatuas en honor a Bolívar y Sucre en la ciudad de Chuquisaca y presentó una propuesta para la creación y organización de la Sociedad Económica, solicitud que fue aprobada por la Asamblea.
Y lo que es más importante, creó la primera biblioteca pública de la capital, redactó el reglamento para la conservación y administración de la institución y nombró un director para luego someter todo a la aprobación de Sucre. Esa biblioteca pública se convirtió más adelante en la Biblioteca Nacional de Bolivia. Después de unos 6 meses como prefecto de Chuquisaca, el Libertador trasladó a Andrés de Santa Cruz a La Paz como prefecto y comandante general del departamento, que reclamaba urgentemente una administración más capaz. Antes de dejar Chuquisaca para asumir su nuevo cargo, Santa Cruz solicitó a Sucre la celebración de la residencia de ley, una revisión administrativa que había sido práctica habitual para los funcionarios coloniales españoles, para demostrar que en el desempeño de sus funciones había servido al interés público sin falta, pero el juicio de residencia nunca se realizó. Antes de partir de Bolivia el 29 de diciembre de 1825 para regresar a Lima, el Libertador transfirió toda la autoridad y poderes que le confería la nueva República de Bolivia al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. En caso de ausencia, incapacidad o muerte de Sucre, estos poderes pasarían a Andrés de Santa Cruz, a quien el general Bolívar concedió poco después el excelso título de Gran Mariscal de Cepita. Al llegar a La Paz para asumir su nuevo cargo de prefecto y comandante general, a finales de enero de 1826, Santa Cruz encontró un gran desorden en el manejo de los asuntos del departamento, pero no tardó en reorganizar todo. El nuevo prefecto impuso rígidas medidas para reconstituir la milicia, despidió a algunos policías por haber violado la confianza pública y se ocupó de la escasez de fondos en la tesorería departamental. En febrero se había restablecido el orden administrativo y los habitantes volvían a sus quehaceres. Sin embargo, muchos de los principales ciudadanos seguían descontentos con la contribución general, un nuevo impuesto creado por Bolívar. Asimismo, los indígenas estaban muy alborotados por la política gubernamental de disolver la propiedad comunal y repartir las tierras a los individuales comunitarios para convertirlos en propietarios de minifundios, pero sobre todo por la forma imprudente en que las autoridades estaban llevando a cabo la medición de sus tierras y el censo de sus rebaños. Comprendiendo la cólera y el resentimiento que suscitaba la situación, Santa Cruz suspendió la revisita y recurrió a estimaciones para completar las estadísticas. El prefecto de La Paz aplaudió la creación del ejército boliviano por el presidente Sucre y se dedicó a organizar y entrenar a las fuerzas bajo su mando. También empezó a reducir el excesivo número de frailes en los conventos de La Paz, ordenando a todos los que eran naturales de Argentina o Perú que regresaran a sus países, y recomendó la celebración de un concurso para determinar los mejores clérigos para destinos y cargos específicos.
Santa Cruz ofreció una cátedra de medicina a un médico francés residente en La Paz. El joven Galeno indicó que aceptaría el puesto al regresar de un viaje a Francia en el cual prometió comprar libros e instrumental y reclutar botánicos, químicos y farmacéuticos para trasladarse a Bolivia. El prefecto prometió una carta oficial que garantizase el empleo de esos profesionales útiles, condicionada a la aprobación del presidente Sucre. En otoño de 1826, el presidente Sucre convocó una convención constitucional para deliberar sobre la nueva Carta Magna redactada para Bolivia por Simón Bolívar. Al general Santa Cruz le preocupaba que si Bolívar no estaba presente en las deliberaciones, los delegados novatos en el arte del autogobierno actuaran de forma irresponsable. Sin embargo, sus temores resultaron infundados, ya que el 19 de noviembre de 1826 la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución Bolivariana sin apenas modificar el proyecto del Libertador. La nueva Carta Magna fue promulgada por Sucre ese mismo día. Presidente del Consejo de Gobierno del Perú, 1826 a 1827. Cuando Simón Bolívar regresó a Lima a principios de 1826, se encontró con un alboroto político complejo y una inestabilidad que continuó durante la primera mitad del año. A principios de abril, el Libertador convocó a Santa Cruz a Perú, donde necesitaba a alguien capaz de tomar decisiones con calma y digno de confianza para encabezar el gobierno peruano cuando él fuera a Bolivia para las deliberaciones de la nueva Constitución boliviana por la Asamblea Constituyente. Bolívar también quería un hombre que apoyara la reunificación de las dos repúblicas, que sería el primer paso para implementar su plan de crear una federación de las repúblicas andinas. Hubiera sido difícil encontrar a alguien más dedicado a este ideal que Santa Cruz, que se comprometió de todo corazón con el plan de la Federación de los Andes, porque estaba convencido que era el mejor medio para que las nuevas repúblicas aseguraran su orden interno, prosperidad y respetabilidad internacional. Por decreto del Libertador de 28 de junio de 1826, Andrés Santa Cruz fue nombrado presidente del Consejo de Gobierno del Perú, por lo que Bolívar la instó a viajar a Lima lo antes posible. Un mes más tarde, ante un levantamiento en su contra, el Libertador comunicó a Santa Cruz que abandonaría Perú, porque su presencia ya no era políticamente conveniente para regresar a Colombia, donde la situación reclamaba urgentemente su atención. Cuando el mariscal llegó finalmente a Lima, Bolívar le entregó el mando el 1 de septiembre de 1826 y abandonó el país poco después. A pesar de su nuevo cargo como presidente de la Junta de Gobierno peruano, Santa Cruz aseguró a sus amigos y partidarios bolivianos que no se había olvidado de su país. También reafirmó su convicción de que Bolivia y Perú nunca debieron separarse y que se sentiría completamente satisfecho si las dos repúblicas se reunificaran algún día. Una pieza fundamental del proyecto de la Federación de los Andes era que Bolivia, Perú
y la Gran Colombia adoptaran la constitución redactada por Bolívar en 1826. Sin embargo, la propuesta fue recibida con un fuerte rechazo en Perú, debido a la cláusula que establecía una presidencia vitalicia. El descontento con la constitución bolivariana exacerbó en gran medida una oposición liberal y nacionalista en contra del Libertador, que llevaba tiempo creciendo y que ahora se desbordaba en revueltas militares y conspiraciones contra la presencia colombiana en Perú. El Consejo de Gobierno peruano, presidido por Santa Cruz, reaccionó rápida y enérgicamente para restablecer el orden público. Numerosos conspiradores fueron encarcelados, algunos ejecutados, en tanto que Francisco Javier de Luna Pizarro y otros liberales se vieron obligados a salir al exilio. La agitación política, sin embargo, impidió la convocatoria de una convención constitucional, por lo que la constitución vitalicia fue aprobada por los colegios electorales y promulgada por el Consejo de Gobierno el 30 de noviembre de 1826. La cuestionada legitimidad del proceso de ratificación se convirtió en una fuente de disputa entre los enemigos y los partidarios del Libertador en Perú. El Consejo de Gobierno de Lima envió una misión diplomática a Bolivia, encabezada por Ignacio Ortiz de Ceballos, para negociar un convenio de federación. El 15 de noviembre de 1826, el diplomático peruano concluyó un acuerdo y un tratado de límites con las autoridades bolivianas. El primero preveía la creación de una liga que se llamaría la Federación Boliviana, cuyo presidente sería el general Simón Bolívar. Una vez ratificado el tratado, el nuevo gobierno federal enviaría una misión a Bogotá para negociar la adhesión de la Gran Colombia al pacto. Según el Tratado de Límites, Perú cedería el puerto de Arica, la ciudad de Tacna y todo el territorio comprendido entre los 18 y 21 grados de latitud sur, a cambio de Copacabana en el lago Titicaca y la provincia de Apolobamba en el norte del departamento de La Paz. Además, Bolivia pagaría 5 millones de pesos de las deudas de guerra de Perú, y ambos países renunciarían a todas las demandas futuras de indemnizaciones por intercambios territoriales, gastos durante la Guerra de la Independencia u otras obligaciones por el estilo. De haberse aprobado este intercambio territorial, habría solucionado en gran medida la complicada situación geopolítica de Bolivia al proporcionarle el puerto de Arica, que era mejor ubicado y más accesible para su comercio exterior, así como un litoral más extenso. Los acuerdos fueron ratificados por el Congreso boliviano, pero los miembros del Consejo de Gobierno peruano plantearon objeciones. El presidente Santa Cruz convino en que los tratados eran vagos y que contenían defectos que perjudicaban los intereses de Perú, pero a pesar de ello propuso someterlos al Congreso para su observación. Sin embargo, el presidente fue desautorizado por los demás miembros del Consejo. Una de las cláusulas del Tratado de Límites que más perturbaban a Santa Cruz era la del intercambio de territorios, porque según su punto de vista, el propuesto canje territorial no era equitativo. A pesar de la considerable indemnización que debía pagar Bolivia,
Él argumentaba que Arica por sí sola valía mucho más, dada la favorable ubicación geográfica del puerto, que impulsaría el comercio y la productividad económica bolivianos. También se opuso a la exigencia de que Perú renunciara a su demanda de una indemnización por los gastos en que había incurrido en la guerra de emancipación de España, que también había liberado a la República de Bolivia. Así pues, el mariscal se enfrentó a un gran dilema. Si firmaba el tratado, los peruanos le acusarían de conflicto de intereses por ceder un territorio tan valioso estratégicamente a su país natal. Pero no hacerlo significaría dejar pasar la oportunidad de hacer algo que beneficiaría enormemente a Bolivia. Al final, Santa Cruz decidió que ningún presidente tenía autoridad suficiente para ceder parte del territorio de la nación y se negó a firmar los tratados, alegando su deber para con el pueblo peruano y el juramento que había hecho de defender la integridad territorial del país. Cuando Sucre le acusó de perjudicar los intereses de Bolivia, Santa Cruz admitió que en este caso tal vez no había servido a Bolivia, pero rechazó la alegación de que había ofendido a su tierra natal por cumplir su deber para con el Perú. Sostuvo que si él hubiese aprobado la transferencia de Arica, habría suscitado una justa condena que habría tenido terribles consecuencias, de modo que, al final, todo habría sido en vano. El rechazo peruano a los tratados se produjo en medio de un creciente descontento en Lima con el régimen bolivariano que amenazaba con irrumpir en violencia en cualquier momento. Alarmado por el deterioro de la situación política en Perú, Bolívar aconsejó a Santa Cruz que antepusiera su deber para con Perú y concentrara todas sus energías en resolver las dificultades internas del país. El 26 de enero de 1827 estalló una revuelta cuartelera en la división colombiana acantonada en Lima, alentada por los liberales peruanos que buscaban acabar con el dominio de Simón Bolívar sobre su país. Los jefes militares del motín proclamaron la Constitución colombiana vigente y rechazaron la bolivariana, reforzando así el apoyo a la revolución de la misma carta que regía Perú. Enfrentado a una fuerte oposición, el presidente del Consejo de Gobierno se encontró atrapado entre su lealtad al Libertador y el hecho de que la nueva Constitución había sido ratificada en Perú por medios cuestionables. Tales dudas permitieron a los enemigos del Libertador persuadir a Santa Cruz para que no reprimiera el levantamiento liberal. Un cabildo abierto en Lima pidió al mariscal que convocara un Congreso Constituyente extraordinario para decidir qué constitución debería regir en el Perú y elegir un nuevo presidente y vicepresidente. En cumplimiento de los resultados del cabildo, Santa Cruz convocó el Congreso para el 1 de mayo de 1827 y restableció en el interín la Constitución peruana de 1823. Para ser claros, la acción de Santa Cruz no constituyó una traición a Bolívar, porque el Libertador le había eximido previamente de cualquier compromiso consigo mismo o con su gestión y lo había aconsejado que asumiera el liderazgo de la oposición peruana al régimen bolivariano para no verse destruido por él.
De hecho, poco más podía haber hecho Santa Cruz, pues la oposición al régimen bolivariano se había vuelto abrumadora. Según Manuel de Mendiburú, que fue secretario privado de Santa Cruz, el presidente habría bloqueado la revolución liberal si hubiera estado en su mano hacerlo. Cuando el Congreso Constituyente peruano se reunió el 14 de junio de 1827, uno de sus primeros actos fue elegir al nuevo presidente del Perú. El general José de la Mar ganó con el doble de votos que Andrés de Santa Cruz, cuya estrecha relación con Bolívar fue una señal de alarma para los liberales victoriosos. La Mar, que había formado parte de la Junta de Gobierno depuesta por los jefes militares liderados por Santa Cruz en 1823, se deshacía ahora de un hombre al que consideraba un enemigo, enviando al mariscal en misión diplomática a Argentina. El historiador peruano Jorge Basadre lamentó que Santa Cruz perdiera las elecciones de 1827 porque su talento único podría haber beneficiado enormemente a Perú. Además, el historiador especuló que el mariscal podría haber sido capaz de reunificar Bolivia y Perú en ese momento, dada la naturaleza incipiente del nacionalismo boliviano y la inestabilidad política en Chile, cuya decidida oposición a tal unión resultaría ser un obstáculo importante una década más tarde. La caída del régimen bolivariano en Perú asestó un golpe mortal a la Federación Andina del Libertador y el apoyo al proyecto en Bolivia se desvaneció rápidamente. El presidente Sucre supuso acertadamente que con su triunfo electoral los liberales peruanos volverían ahora sus ojos hacia él y empezó a buscar una forma de proteger a Bolivia de los hostiles designios de la república vecina. Sucre llegó a proponer una alianza con Argentina y Chile, que según él muchos bolivianos apoyaban, ya que serviría a los intereses de Bolivia y Colombia, al suponer un contrapeso al gobierno liberal y antibolivariano de Perú. El presidente Sucre también sospechaba que Santa Cruz conspiraba para derrocarlo y tomar el poder en Bolivia. Sus sospechas surgieron a raíz de una carta supuestamente escrita por Santa Cruz a un militar boliviano en la que la instaba a encabezar un golpe de Estado contra Sucre. Santa Cruz negó la autenticidad de la carta, así como su participación en la conspiración, y aseguró al mariscal de Ayacucho que nunca se había involucrado en la política boliviana, ni siquiera había expresado su opinión sobre quién debía gobernar el país. Sin embargo, esto último no era cierto, y ya que Santa Cruz había confiado en privado a un amigo peruano, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente, que Sucre debía ser destituido como presidente de Bolivia. De hecho, las relaciones entre Sucre y Santa Cruz eran tensas desde hace algún tiempo. Estos acontecimientos alimentaron el recelo y la desconfianza de este último hacia el presidente de Bolivia, de quien sospechaba que intrigaba para dividir a los peruanos. En su opinión, la presencia de Sucre en el país vecino al frente de un ejército colombiano suponía una amenaza potencialmente peligrosa para la retaguardia de Perú en un momento en que se avecinaba una guerra con Colombia. Aunque no era partidario de entrar en guerra con Colombia, Santa Cruz llegó a la conclusión de que había que obligar a Sucre a abandonar Bolivia. Más importante aún,
Santa Cruz comprendió claramente que la continuidad de Sucre como jefe de Estado de Bolivia suponía un gran obstáculo para su deseo de reunificar ese país con Perú, objetivo para el que había formado una alianza con los generales peruanos Antonio Gutiérrez de la Fuente y Agustín Gamarra. Manuel de Mendiburu afirmó que posteriormente que el objetivo primordial del triunvirato era derrocar al presidente Lamar y asegurar la paz con Colombia. Además, afirmó que ni La Fuente ni Gamarra querían realmente la reunificación con Bolivia, sino que engañaban a Santa Cruz para que creyera que sí la querían. El exsecretario de Santa Cruz tenía razón en cuanto a la prioridad del triunvirato de deponer a Lamar, pero estaba totalmente equivocado en cuanto a la pretensión de Gamarra de reunificar las provincias de Charcas y el actual Perú. El general cusqueño tuvo la meta de anexionarse Bolivia hasta que murió en combate durante una invasión al vecino país en 1841 en un intento por conseguirlo. Con la mente puesta en la guerra con Colombia, el presidente peruano José de Lamar envió a Andrés de Santa Cruz al extranjero en una misión diplomática que tenía poco propósito más allá del puro protocolo. Lamar quería al general Charquino, devoto partidario de Simón Bolívar y por tanto opositor a la guerra, lejos de Lima, donde podría ser una molestosa espina para su gestión. La guerra entre Perú y Colombia estalló en 1828, poco después de la llegada de Santa Cruz a Chile, con un ataque preventivo del ejército peruano contra las fuerzas colombianas en Bolivia. El presidente Lamar envió al general Gamarra con un ejército peruano a la frontera para presionar a los colombianos a salir de Bolivia y evitar que Perú tuviera que luchar en dos frentes en la contienda con Colombia. Después de 3 años, bajo el mando de 2 presidentes venezolanos, cuya autoridad se sostenía con la presencia de un ejército colombiano y que contaban con pocos bolivianos en puestos de alto nivel, el descontento se convirtió en resentimiento contra Sucre y se acercaba rápidamente al punto de ebullición. Mejor dicho, al punto de ebullición. El disgusto con la presencia de las tropas extranjeras bajo el mando de Sucre había fomentado levantamientos militares infructuosos en 1826 y 1827. Poco después de una reunión entre el mariscal Sucre y el general Gamarra en el río Desaguadero, estalló otra revuelta cuartelera en Chuquisaca el 18 de abril de 1828, con el apoyo del general peruano. Sus principales agentes bolivianos, los coroneles Mariano Armaza y Pedro Blanco, desempeñaron un papel destacado en el golpe. El presidente Sucre resultó gravemente herido cuando acudió al cuartel para restablecer el orden y escapó con vida por muy poco. Algún tiempo después, Sucre dimitió como presidente y el jefe del Consejo de Ministros, el general José María Pérez de Urdininea, asumió temporalmente el mando del gobierno boliviano. Las acusaciones de que Santa Cruz estuvo involucrado en la conspiración que derrocó al presidente Sucre tal vez tengan algún fundamento, aunque no se ha encontrado ninguna prueba concreta de ello entre sus papeles personales. Sin duda deseaba deponer a su antiguo rival y por tanto consintió la invasión peruana del general. Su íntimo amigo y socio,
El general Agustín Gamarra conspiró con el doctor Casimiro Olañeta y otros nacionalistas bolivianos para expulsar del país a Sucre y las tropas colombianas, a las que habían llegado a considerar un ejército de ocupación. Invitado por los conspiradores, el ejército peruano, al mando de Gamarra, cruzó el río Desaguadero el 4 de mayo de 1828. La respuesta del general Urdininea a la invasión peruana fue débil e indecisa, por lo que el ejército boliviano opuso poca resistencia a los invasores. De hecho, el coronel Pedro Blanco puso su batallón boliviano a las órdenes del oficial peruano para ayudar en la expulsión del país de las fuerzas colombianas del mariscal Sucre. Un veterano alemán de la guerra por la independencia, el general Otto Felipe Braun, se lanzó a la defensa de Bolivia al frente de las tropas auxiliares colombianas, pero tuvieron que luchar contra los peruanos prácticamente solos. Aunque no pudo detener el avance de los intrusos, Braun dio un buen susto al gobierno peruano, que temió momentáneamente que invadiera el sur de Perú, que había quedado expuesto al contraataque después de que el ejército de Gamarra cruzara a Bolivia. A finales de junio, los peruanos ya estaban a las puertas de la ciudad de Chuquisaca. Las autoridades bolivianas capitularon precipitadamente y el 6 de julio de 1828 se firmó un tratado en el pueblo de Piquiza. Así que Gamarra tenía vía libre para imponer sus condiciones en el Tratado de Piquiza y exigía la convocatoria de una Asamblea Nacional que aceptara la dimisión formal del presidente Sucre, la retirada de todas las fuerzas colombianas de Bolivia, la elección de un nuevo gobierno provisional y la revisión de la Constitución bolivariana de 1826. En cumplimiento de los términos de la capitulación, la Asamblea Constituyente Boliviana se reunió el 2 de agosto de 1828 y aceptó la renuncia formal de Sucre a la presidencia de la República. El principal objetivo del general Gamarra al invadir Bolivia era eliminar la presencia de las fuerzas colombianas del mariscal Sucre en su flanco sur antes de dirigir su atención hacia el norte. El líder peruano también esperaba asegurarse el apoyo boliviano en la guerra contra Colombia, para lo cual necesitaba como presidente a un hombre que simpatizara con Perú. Para Gamarra, Andrés Santa Cruz era la opción ideal. Por lo tanto, mantuvo a Santa Cruz informado de sus planes e intenciones desde el principio, tanto abiertamente como en mensajes codificados. En abril de 1828, cuando Gamarra se preparaba para invadir a Bolivia, le confió que estaba decidido a liberar al país del dominio colombiano y predijo que el resultado sería que, o bien el Perú se anexionaría a Bolivia, o Santa Cruz gobernaría en esa república. Gamarra afirmó que cualquiera de los dos resultados sería una victoria para nosotros, sin especificar si se refería al Perú o a ellos dos personalmente. Seguro de que Santa Cruz aprobaría su plan, el general peruano le aconsejó que se quedara tranquilo en Chile, pues lo más probable era que lo llamaran para asumir la presidencia de Bolivia, cosa que Gamarra estaba segura que aceptaría. El general peruano confiaba en el éxito de su misión, porque creía que la opinión pública estaba a su favor. Sin embargo, no dudó en pedir consejo a Santa Cruz para tratar con la política boliviana. El mariscal Santa Cruz se congratuló de la actuación de Gamarra al destituir a Sucre como presidente de Bolivia, porque consideraba que el general venezolano era la principal fuente de la desconfianza y animadversión de los bolivianos hacia Perú. Instó a Gamarra a que se
abstuviera a los pronunciamientos públicos para establecer un sistema franco y ecuánime que reparara el daño que Sucre había causado a la relación bilateral y llevara a los bolivianos a aceptar a los peruanos como hermanos, amigos y libertadores. Aunque ambos deseaban la reunificación de los dos países, Santa Cruz comprendió que el momento no era propicio para proponer este controvertido proyecto y lo desaconsejó. 2 puntos aparte. No es el tiempo hoy de hablarles de unión o fusión, pues ello será la consecuencia necesaria de la confianza mutua y del convencimiento voluntario, única base de la duración de los pactos. Últimamente yo diviso circunstancias que nos llevan hacia el mejor camino para consolidar esa unión sólida. Entre tanto, mis deseos son que dejes buenos amigos en ese pueblo, que tu reputación sea grande en él y que no pierdas en política lo que has ganado tan bien militarmente. Punto aparte. Como ministro plenipotenciario de Perú en Chile, Santa Cruz apoyó oficialmente la guerra de su país con Colombia y el golpe previo contra las fuerzas colombianas en Bolivia. En privado se opuso a la guerra, no solo por la lealtad al Libertador, sino también porque creía que el conflicto no convenía a los intereses del Perú. A pesar de sus convicciones personales, cumplió con su deber y buscó el apoyo de Chile en la contienda. Aunque carecía de instrucciones específicas de sus superiores, Santa Cruz llegó a proponer una alianza entre Perú y Chile e informó al canciller peruano que Chile estaba favorablemente dispuesto a tal alianza contra Colombia, pero el pacto nunca se concretó. Aunque Santa Cruz no estaba de acuerdo con la guerra contra Colombia, no expresó ningún reparo ante la intervención peruana en Bolivia. Consideraba que la destitución de Sucre como presidente de Bolivia era un primer paso indispensable para la realización de su sueño de reunificar ese país con Perú. A pesar de que en Santiago estaba aislado de los acontecimientos del altiplano, esperaba que las circunstancias obligaran a Bolivia a dirigirse a él, lo que le proporcionaría una nueva base desde la cual podría trabajar por la reunificación de los dos países que tanto amaba. Sin embargo, Santa Cruz intuía que aún no había llegado el momento de poner en práctica sus planes y advirtió a Gamarra que no debía abordar el tema con los bolivianos. ¿Conspiró Andrés de Santa Cruz con Agustín Gamarra para invadir Bolivia y derrotar al mariscal Antonio José de Sucre? Es posible. Al menos estaba informado de las intenciones de Gamarra con respecto a Bolivia y pensaba que destituirlo de la presidencia boliviana podía beneficiar al Perú. En 1831, cuando su amistad con Santa Cruz se había agriado, el presidente peruano Agustín Gamarra reprochó a su colega boliviano por su posición en la disputa entre los dos países y les recordó que su elección como presidente de Bolivia fue gracias a las bayonetas peruanas, afirmando así que la invasión de Bolivia en 1828 se había realizado a favor de Santa Cruz. Después de caer en desgracia con Santa Cruz en 1833, el general Mariano Armaza también afirmó que su participación con Gamarra en el golpe de 1828 en Chuquisaca había tenido como un objetivo allanar el camino para que él se convirtiera en el primer mandatario de Bolivia. Punto aparte. Las elecciones bolivianas de 1828.